Muchas gracias por acompañarnos. Este es otro episodio más de La Reina de la Danza y estoy con una autora, Rocío Villaseñor, que escribió Los Siete Poderes del Ser, que la verdad es que es un libro muy bonito, muy completo, que me ha gustado muchísimo. Es un autoconocimiento y sanación a través de los siete chakras. Y pues vamos a tener una charla así como de amistad, como si estuviéramos en un café, muy relajada. Y bueno, yo quisiera, Rocío, preguntarte, además de estos roles que tienes de autora, de esposa, de profesionista, de emprendedora, ¿cómo te describes? Bueno, primeramente gracias por la invitación, Marisol, y estoy muy contenta de estar aquí contigo. Y bueno, ¿cómo me describo? Yo me considero una mujer muy profunda y creo que eso se refleja bastante en mi libro, como tú bien lo dijiste. Desde niña me cuestionaba mucho todo. De hecho, mi mamá me decía que era un poco rebelde y rezongona. Siento que a veces no tengo filtros como los niños. O sea, literal lo que pienso lo digo y a veces digo, ay, ¿por qué dije eso? Y después digo, bueno, creo que era verdad, no pasa nada. Entonces, a veces creo que así soy, ¿no? Como una mujer sin filtros, muy transparente y pues soy soñadora, romántica y en constante evolución. Esa soy. Excelente. Y antes de pasar a lo que sigue, a mí me gustaría saber qué fue lo que te llevó o qué escuchaste en tu corazón que te llevó a decidir escribir este libro. Pues la verdad fue un proceso de una muerte interna, porque viví un proceso muy fuerte de transformación y ya llevaba varios años, justo un poquito antes de la pandemia, ya llevaba varias crisis existenciales a nivel de identidad, ¿no? Como que me cuestionaba quién es Rocío, qué quiere, o sea, muchas cosas ya no me llenaban. Y a veces eso nos lleva, la verdad, incluso hasta llevar a estados, pues podría decir que un poco de ansiedad o depresión, ¿no? Que nos hace como replantearnos nuestro camino. Entonces, yo siempre había querido, ya llevaba varios años pensándolo, pero no fue hasta que pues viví un proceso muy fuerte de sanación interna que me hizo tal cual sentarme sin pretextos a escribir lo que había ya estado viviendo en mi camino y eso fue lo que ya fue el parteaguas que me llevó la vida, ¿no? Entonces es bonito cuando uno escucha pues su alma, pero que también uno está preparado para ello. Y para este entonces, cuando escribiste el libro, porque también platicas de eso, tú ya tenías esta formación en la India respecto a la yoga, ¿cierto? O sea, ya para este Sí. entonces el libro, tú ya habías pasado por todo este proceso de conocimiento de esta técnica. Sí, exactamente. O sea, ya llevaba pues, muchos años haciendo el yoga. Yo llevo ya más de 7 años desde que lo practico. Pero bueno, en la India me fui en 2022 y cuando regresé, bueno, que me casé y me migré a Canadá, fue cuando migré a Canadá que yo en realidad aquí no podía trabajar todavía y dije, ¿qué hago? O sea, yo soy una persona muy inquieta. Entonces dije, bueno, pues no puedo trabajar, ese es un buen pretexto pues, para escribir mi libro, ¿no? O sea, y fue así como este espacio, pues fue un regalo para mí en realidad, no, pues no poder como laborar o entrar de nuevo al mundo como al sistema para estar más en procesos de flow, de conexión, entonces eso fue lo que me ayudó. Ujú. Ok, o sea, ese fue lo que como que te dio el espacio para hacerlo, para escribirlo. Sí, exactamente. Ok. Y a ver, aquí hay una parte que, bueno, tú hablas mucho de la autorrealización, no externa, sino interna. También hablas de la parte de la creatividad, como también una parte como de sanación y de conexión con esa energía femenina. O sea, en tu día a día, en tu cotidianidad, ¿qué es lo que te hace sentir autorrealizada? Pues sí, es una muy bonita pregunta, Marisol. Pues para mí la autorrealización, ahorita, para mí es sinónimo de autoestima.
autoconocimiento. Por ejemplo, para mí las personas más autorrealizadas no son las que tienen ni más dinero, ni más estudios, ni nada. Son las que están conectadas con su propósito de vida. ¿Y cómo te conectas con tu propósito de vida? Conociéndote. Eso quiere decir, por ejemplo, yo hablo un poquito de mis abuelos. Mis abuelos yo los vi que ellos conectaron con su camino. O sea, mi abuela honró su camino, mi abuelo como agricultor y todo eso, él es feliz, ¿no? En el campo y yo veo que es una persona realizada. Entonces, para mí, las cosas que me hacen sentir así son las que más me acercan a mi camino de autoconocimiento y de propósito de vida, pienso yo. Y es por eso que antes me sentía un poco como pues no podría decir que frustrada, pero como en muy inquieta, en constante búsqueda, porque yo decía, es que yo quiero sentirme en paz, ¿no? Con mi camino, yo quiero como estar conectada con eso. Y a veces ves a otras personas y porque hay gente que pues, se le da tan fácil, ¿no? Encontrar los doctores o amigos en la universidad que conectaban pronto con su camino y yo veía que yo no. Entonces, a veces esas cosas nos suelen pues confrontar bastante, ¿no? Porque a veces uno no se siente que está realmente en su camino, pero yo por eso creo que no todos tenemos esta línea, ¿no? Recta de que la vida es de una manera, si no nos estamos en constante evolución, nos seguimos conociendo, yo creo que hasta que pues nos morimos. Entonces, eso. Podemos decir Eh, que, perdón, podemos decir que sí, te sentías como desconectada. O sea, en estas exacto. situaciones como te sentías desconectada. Y por ejemplo, que yo lo quiero entender, ¿tú al día de hoy crees que nuestro propósito de vida va cambiando conforme a nuestras circunstancias o es un propósito de vida como, porque creo que lo acabas de decir, o es un propósito de vida con el que nacemos y es nuestro camino o nuestro objetivo de esta vida descubrirlo? ¿Tú ahí qué piensas? No, yo sí pienso que va cambiando porque de alguna manera sí somos producto de nuestra herencia, o sea, es decir, de lo que nuestros ancestros nos dotaron simplemente por venir de ellos. Sí hay cosas que ya traen nuestro ADN y es por eso que hay familias de doctores, familias de agricultores, familias de artistas, porque en realidad sí hay un gen, pero eso no quiere decir que eso determine tu destino. Entonces, a lo que yo voy con esto es que sí puedes traer una predisposición, y es, como yo digo, es algo que yo pienso, una predisposición a hacer o algo, ¿no? En tu camino, porque obviamente desde que uno es chico uno absorbe y uno está viendo pues lo que hacen los papás y uno aprende cosas y es evidente que uno va a actuar de alguna manera en ese sentido, ¿no? Pero yo sí creo que estamos en constante evolución y que nuestro propósito se va moldeando, porque en definitivamente creo que tenemos el libre albedrío de escoger el camino que queremos ser y la persona que queremos llegar. Y por eso yo pienso que es bonito, ¿no? Evolucionar y cambiar y transformarnos, porque si no, pues de en balde pasarían los años. O sea, yo sí creo que por algo seguimos cumpliendo años, porque tenemos que seguir absorbiendo nuevos conocimientos y evolucionar. Entonces, pues sí, creo que esa es mi forma de ver la vida. Ya. Y hablando de eso que dijiste que, por ejemplo, hay familias de médicos, hay familias de abogados, bueno, porque traemos cierta predisposición genética, también hay una parte en tu libro donde tú dices que no siempre podemos o queremos como que seguir ese camino, ¿no? Que también a lo mejor, sí, no sé, tu padre era médico y tú también te sientes obligado a ser médico porque él también lo era, ¿no? O sea, y esa parte de también darnos el permiso de decepcionar a lo mejor a nuestra familia, porque a lo mejor no quisimos seguir el camino, ¿no? Y que también es muy válido hacerlo. Sí, más que decepcionar, yo creo que te decepcionas más a ti mismo cuando no sigues tu corazón, porque al final lo que creemos que los otros van a pensar o decir es simplemente una proyección de nuestra mente. O sea, en el mundo del yoga y la meditación y todo eso, se habla mucho de las proyecciones internas y externas. Entonces, todos estos juegos de las expectativas, de la sociedad, vienen del inconsciente colectivo, que lo mencionó a Carl Jung en mi libro
que es pues para mí uno de mis referentes también en mi vida en cuanto a la psicoterapia, digamos, más humanitaria, una psicoterapia más relacionada a la espiritualidad. Yo sí creo que al final el inconsciente colectivo nos está afectando todo el tiempo a nuestra psique, nuestras creencias familiares, nuestras creencias de nuestro país, nuestras creencias en todos los sentidos, ¿no? Que sí porque eres mujer, que eres hombre, tienes que ser de tal cual manera. Y pues cuando uno no se libera de eso y va más allá de eso, pues por eso pensamos y seguimos comportándonos de la misma manera, porque tenemos que a veces romper con esas estructuras y cuestionarnos y ir más allá. Entonces, sí creo que es un trabajo bien bonito que uno pues tiene que tener y es responsabilidad también de cada uno. Exacto, es responsabilidad y aparte también hay una etapa en la vida que yo creo que ya no cabe la idea de decir, ah, pues es que así me tocó, es que pues así es en mi familia, o sea, es como que esa parte justamente que de la responsabilidad de darle rumbo a tu vida de acuerdo a lo que tú deseas, ¿no? De lo que hablábamos del propósito también. Y por ejemplo, Sí, también hay exacto. una parte del libro que fue de lo que más a mí pues me impactó, o sea, lo sentí como algo que me estaba hablando a mí. Una parte que hablas de la masculinización. O sea, que ahora las mujeres, o podría decir a lo mejor que en estos últimos tiempos nos hemos vuelto como más masculinizadas, como buscando la validación externa del título, a lo mejor buscando esa realización, y digo, la voy a poner entre comillas, de la parte material, ¿no? De que el gran empleo, el gran título, el auto, la casa, o sea, como que de pronto nos enfocamos en el hacer para que a lo mejor de manera externa nos dé esa validación y como que esa parte femenina de creación, de conectar con el corazón, con la intuición, como que se queda ahí olvidada, o sea, como que nos desbalanceamos y nos vamos completamente a la parte como más masculinizada. Tú hablas también de esta parte en tu libro. ¿Tú qué sientes? O sea, ¿cómo te diste tú cuenta que estabas como cayendo en esta parte de desbalance? Más enfocado como en la parte masculina y cómo es que retomas esa integración hacia esa energía femenina o incluso qué recomendaciones puedes hacer, o sea, qué hay, qué señales podemos tener nosotras para saber que estamos volcándonos más hacia un lado. Pues sí, es una pregunta bastante interesante porque, o sea, como decir, ¿qué fue lo que me hizo así como, darme cuenta? Yo creo que fueron bastantes cosas, no fue un hecho en concreto, sino que ya fueron un cúmulo como de situaciones que justamente fue adentrándome al mundo espiritual. Y el mundo espiritual me fue mostrando a través de diferentes medicinas o herramientas que la verdad no conocía nada del femenino. Por ejemplo, yo estaba muy peleada o muy desconectada incluso de mis ciclos menstruales, de mis procesos como mujer, que yo no misma me forzaba a siempre querer estar al 100, ¿me entiendes? Si yo estaba cansada, iba al gimnasio, no me importaba. Estaba desconectada de mis procesos, de mis ciclos, y yo incluso inconscientemente estaba pues programada y no juzgo a esa parte, ni me peleo con esa parte, ni juzgo a las mujeres que justamente están tampoco, que están en ese camino, y no es porque lo hayan decidido, es porque siento que inconscientemente a las mujeres se nos fue como cortando esa parte instintiva animal, que uno de los libros que también me encanta es Mujeres que corren con los lobos, que a través de las historias y leyendas nos muestran cómo la mujer la fueron como cortando de esa sabiduría tan poderosa que tenemos. ¿Y en qué momento de la historia fue eso? Pues, o sea, no sé si fueron 1000, 2000 años, pero en el que pues realmente a las brujas las quemaban, y es todo este tema de que si eres muy sensible o estás muy conectada con esas cosas, pues te juzgan, ¿no? Como que estás loca.
y nos convertimos en algo que termina por, ¿cómo decirlo? Por ajustarnos a un modelo cuadrado, patriarcal y que está correcto, ¿no? Encasillado para algo que funciona adecuadamente, ¿no? Como ser una mujer adecuada, comportarte de cierta manera, no estar en ciertas actividades o que si nunca terminas por gustar. Yo me fijé si estás muy musculosa, si estás con llantitas, si estás muy delgada, si eres madre, si decides no ser madre. O sea, llegó un punto donde dije, wow, qué abrumador, ¿no? O sea, puede llegar a ser el no dar gusto a nada y es porque siempre está esta presión, ¿no? De querer satisfacer, porque en realidad el femenino es muy poderoso. Si tú te das cuenta, el femenino es una energía bastante poderosa porque somos portales de vida, porque hay cosas maravillosas que sin ello pues no estaríamos aquí, ¿no? Entonces, sí siento que yo iba como un despertar y luego otro despertar y yo decía, qué fuerte. De hecho, una vez se me hizo muy fuerte, yo venía de una ceremonia eh, y me acuerdo que fui al gimnasio porque cada vez me identificaba menos como con ejercicios tan de fuerza, o sea, con tan masculinizados, ¿no? Por eso el yoga me ayudó mucho a conectar ahí con mi femenino y me acuerdo que un chico se acercó, o sea, de la nada y me dijo, oye, qué bonito cuerpo tienes, pero si haces esto, podrías estar más así. Y he recibido muchos comentarios, ¿no? De hombres de que, y si tomas cierta proteína y estar así. Y me acuerdo que me quedé callada, porque yo venía de una ceremonia, imagínate, uno está así con todo este proceso, ¿no? Muy sensible. No, Y le imagínate. dije, ajá, y le dije, gracias, pero me gusta como soy. Y creo que, o sea, como que él se quedó pues en shock, porque tal vez no esperaba esa reacción o tal vez esperaba que le diera. Le dije, me gusta como soy y como que se fue y se me quedó muy grabado eso y lo comparto aquí en este podcast porque es un shock el decir, yo recuerdo que mi madre o mis abuelas, y no te vistas así, y ese pelo se te ve muy tal, y justo la otra vez vi una película mexicana, como la mamá no validaba a la hija, le decía que estaba gordita, y yo decía, qué fuerte, porque eso se repite, y es por eso que la mujer siempre tiene el síndrome del impostor y todo esto, porque no, te falta, siempre que te falta algo para brillar. Entonces yo era súper competitiva, ¿cómo te diré? En vez de ver a mis mujeres como aliadas, pues de alguna manera vivía separada, ¿no? De esta hermandad, de esta tribu de mujeres, y yo empecé a descubrir eso y dije, wow, es que qué fuerte que estaba tan desconectada de mí y de esta tribu de mujeres y en vez de competir, pues ayudarnos a brillar todas, ¿no? Y decir cada una, pues es mágica y especial y qué bonito poder compartir esto aquí contigo. Entonces, me podría ir un poquito más largo, pero es parte un poquito de mis pasajes, de mi despertar espiritual como mujer, porque yo sí podría decir lo que es un despertar, el que te empieces a dar cuenta, porque vivimos dormidos y justamente no nos damos cuenta, ¿no? Entonces yo creo que estaba dormida y estaba en un sistema con un trabajo, así usaba tacones y buscaba a lo mejor un poco la atención de los hombres y el parecer interesante, inteligente, y yo decía, híjole, qué fuerte, porque al final cuando uno despierta te das cuenta que no necesitas nada de eso, porque tu poder es mucho más grande que el competir o que el tener un trabajo o una relación. Entonces, pues sí, es esto, Marisol, que más o menos te podría compartir aquí. No, es que este tema me parece súper interesante porque todo lo que dices creo que también cabe, bueno, hablaste del síndrome del impostor hace un momento y también creo que aquí podríamos abonar la parte de la perfección y la parte de el que no somos suficientes y el que nos autoexigimos y como que todo el tiempo estamos buscando agradar Mm, y como no equivocarnos y ser perfectas. Y lo que tú dices es como abrumador, es como demasiado.
y no podemos, o sea, la verdad es que no podemos con todo y de pronto como el aceptar que nos podemos equivocar y que somos imperfectas y que realmente no podemos con todo, como que nos ven raro o incluso hasta para nosotros es como cuando se genera en el cuerpo como un shock, ¿no? De que, ay, no, es que no puedo decir eso porque está mal, o sea, ¿cómo voy a decir yo que no puedo o que no quiero todo esto? Y aquí, o sea, me identifico mucho con esta parte porque justamente yo he estado trabajando, lo decíamos antes de la entrevista, como en esta parte de mucho trabajo personal, mucho trabajo interior y como el darme cuenta de todo esto, sí ha sido de como una revelación realmente para mí, como concientizar de todo esto que traemos y que así está como bien visto y lo que se estudia en la parte del sistema, en la cultura, y así es lo que le decían a nuestras mamás y nuestras mamás es lo que nos dijeron a nosotras y en la escuela también nos dijeron eso y bueno, o sea, traemos como una programación de que así debe de ser, entonces el romper con esa programación pues no es nada fácil y el concientizarlo pues sí requiere mucha conciencia. Aquí me gustaría, como, bueno, preguntarte si tú tienes algún mantra o alguna estrategia personal o incluso alguna práctica de yoga que nos puedas recomendar. O sea, cuando tú te empiezas como a cachar en eso de que, ah, ya estoy a lo mejor como en esta autoexigencia o ya estoy como desconectándome o ya estoy como en esa parte de es que tengo que ser la mujer perfecta y la mujer que todo lo puede y bueno, o sea, como en esa parte de que Ujú. te llenas de cosas, de hacer. ¿Qué haces tú? O sea, ¿qué haces tú? Ay, pues fíjate que a veces no es fácil porque reeducar al cuerpo es lento y desgraciadamente a veces volvemos a patrones para sentirnos, agarrarnos de lo seguro, ¿no? Esto yo le llamo la neuroplasticidad, que justamente el yoga y la meditación te ayudan a crear nuevos patrones de pensamiento y por ende actuar de manera diferente, ¿no? Pero la gente piensa, ¿no? Que con una clase de yoga, con un mes ya voy a cambiar y pues volvemos a lo mismo, lleva a veces años. Y no solamente es el yoga, son pues tus hábitos, lo que lees, con quién te relacionas, son demasiados factores. Pero aquí lo que yo puedo decir que utilizo a veces cuando yo me cacho en esta espiral del hacer y del hacer, es como que hay un mantra, una frase que me gusta, no necesito hacer para hacer. Y es una frase que tomé de una maestra, Linda Sol, una maestra que pues estimo mucho. Y me acuerdo que yo me senté en una clase de yoga con ella y justamente era el trabajar el femenino y repetía constantemente en la clase, no necesito hacer para hacer. Y ahí me di cuenta que dije, wow, o sea, es que si tan solo nos permitiéramos ser sería el mundo diferente. A veces simplemente concentrarte y respirar y estar presente, o sea, y darte cuenta que tu valor no, pues no está determinado en cuántas, no sé, páginas del libro escribiste, o si un día, no sé, dejaste los trastes sucios, no pasa nada. O sea, digo, al día siguiente, de todas maneras lo vas a hacer, pero no te sientas tan mal. O si un día no te permites pues no entrenar porque te sientes cansada, también está bien. O sea, entonces también normalizar el no hacer y no porque seas flojo o que estés indisciplinado, pero que no sientas culpa. Yo honestamente, Marisol, yo sentía mucha culpa cuando no estaba todo el tiempo haciendo. O sea, yo a veces me tomaba siestas y me despertaba así como, ay, ¿qué hice mal? Te lo juro, así como que yo decía, wow, sentí una culpa y ahora digo, no, mi cuerpo necesita repararse, necesito a veces descansar más, de hecho, yo cuando veo mucha gente, ya ahorita que soy muy sensible, yo al día siguiente necesito silencio. O sea, sí o sí necesito estar en mi casa tranquila cuando vengo de un evento o así, porque me doy cuenta que mi mismo cuerpo ya no me miente, ¿sabes? Y el cuerpo siempre te está hablando bien ahí otra vez, pero es más nuestra mente, nuestra autoexigencia que no nos impide conectar con el cuerpo. Entonces, esa mantra, yo podría decir, no necesito hacer para hacer, es muy bonito porque a veces, de verdad, cuando alguien me invita a comer, yo me siento y digo,
claro, yo me ofrezco a hacer algo, le digo, ¿necesitas ayuda? O sea, pero también me siento con este derecho de decir, bueno, ahora me toca a mí recibir. A veces yo solo doy y a veces también es bueno solo sentarse y recibir y no pasa nada, también está bien. Entonces, ese es como mi mantra favorito. De hecho, esa es una Ujú. de mis frases favoritas de tu libro. No necesito hacer para ser, soy una mujer completa. Mm. Esa sí Mira, qué bueno, que bueno. de hecho la acabas de decir. Esa es una frase que me hace muy bonita porque pues te reafirma, ¿no? De que no necesitas, o sea, el simplemente ser y ya, pero nos cuesta trabajo, pues, como simplemente ser Rocío, ser Marisol y ya, o Sí. sea, que todo fluya, que pase, que sea lo que tenga Y, que ser y ya. y eso es sumamente magnético, porque en realidad, por eso la autenticidad es tan magnética, porque un niño simplemente es, ¿no? O sea, un niño o un animal o algo no están fingiendo ser otra cosa, o sea, son lo que son. Y por eso yo siento que son tan magnéticos y es como que observas a los animales, a los niños, a las cosas que simplemente se permiten ser y no buscan ser otra cosa. Y creo que para mí ese es el mejor mensaje, ¿no? Y cuando eres, la gente pues te va a buscar y te va a valorar por eso y se va a notar. Entonces es bonito pues recordar como el magnetismo que tiene esta energía femenina, que no es propia solo de las mujeres, sino que también los hombres deberían experimentarla más, el permitirse ser y que no siempre esté como esta validación de yo soy el proveedor y va para las mujeres y para los hombres también, porque a veces el hombre tiene esta carga como social de que todo el tiempo tiene que responder y que tiene que estar ahí. Y a veces también él se puede decir, ¿sabes qué? Necesito sentirme sostenido también, necesito sentirme vulnerable, ¿no? Tener espacios de vulnerabilidad. Qué bonito, Entonces, me gusta eso. ujú. Sí, también ellos tienen su energía femenina también. Y con esta orden de ideas que estamos hablando de, pues, de esta parte del ser, para ti hoy ya replanteaste tu concepto del éxito, porque si hablamos de que el éxito no está afuera, entonces hoy para ti, ¿qué es el éxito? O sea, ese éxito, ¿cuál sería hoy para ti? Pues para mí el éxito es atreverte a recorrer el camino. La otra vez me invitaron a un barco y yo me acuerdo que pues mi esposo y un amigo, era como que tomabas una lanchita y te parabas y se veía fácil, la verdad. Y yo dije, uff, pues lo voy a intentar. Y ya para mí, el simplemente hecho de intentarlo, para mí ya fue éxito. La verdad no me paré, no logré hacer esto como de ir surfeando con atrás del barco. Yo los veía a ellos y dije, wow, espectacular. O sea, qué padre, ¿no? Que te graben y haciendo eso y eso, pero al final, de verdad me sentí exitosa porque dije, bueno, reconozco mis limitaciones, pero el simplemente hecho de pararme e intentarlo y hacer el ridículo, y no hice el ridículo, porque al final, pues, eso, como te digo, uno está en la mente de uno, porque todos me apoyaron y me lanzaban la cuerda y me divertí, y yo para mí es eso el éxito, o sea, atreverte a intentarlo, aunque te equivoques, aunque te caigas, aunque según tú hagas el ridículo, porque a veces está más en tu mente que en lo que los demás perciben. Y aunque pasen mil cosas, ¿no? Desastrosas, porque como yo te digo, yo he puesto negocios, me ha ido muy mal, me fue, híjole, mal en muchas cosas, pero dije, pues claro, salir de la zona de confort siempre, pues no es lo más cómodo, pero lo intentaste, aprendiste, te levantaste y aquí estás. Y para mí, honestamente, eso es el éxito. Las personas que a pesar de lo que digan los demás, te pones a grabar tu reel, que a pesar de que no le vas a gustar a todo el mundo, no vas a conectar, te pusiste a escribir tu libro, de que a pesar de que no te salió bien el baile, te paraste y como te salió, o sea, y de verdad para mí esa es la persona que yo digo, pues es exitosa porque se atrevió a intentarlo y yo creo que la experiencia humana es eso, a vivir una experiencia física
es vivir experiencias y atreverte a hacer las cosas con y a pesar de que no siempre se sale todo la primera, ni perfecto, ni nada. Y creo que eso es mi verdadero significado. Y a veces no, es tanto el miedo también de ser exitosos que no nos animamos y decimos, ay, no, pues mejor aquí, ¿no? Perfil bajo ¿para qué tanto? Y puras cosas como de autosabotaje que en realidad no es eso, es porque tienes miedo a ejercer tu poder. Por ejemplo, en mi caso, ser una mujer de poder es, no es estar como en la política o tener mucho dinero, es ejercer realmente tu poder interno, tu sabiduría y utilizarla para el bien tuyo y de los demás. Y a veces eso también da miedo, te soy honesta, porque uno dice, a ver, pero ¿qué es el poder? Y cómo, ya no sé cómo manejar esto y de pronto me doy cuenta que puedo pues, ayudar a mucha gente o ayudar a otros a liberarse o a sanar y uff, mucha responsabilidad, ¿no? Y nos da miedo y por eso hay que resignificar y replantear pues qué es el poder para cada quien, ¿no? Porque pues volvemos a lo mismo, puede haber una mujer sanadora, una mujer que ayude a los otros a sanar y para mí eso es una mujer de poder, independientemente de cómo esté su cuenta bancaria o tal, o también hay mujeres que tienen esta parte, ¿cómo te diré? Una libertad financiera increíble, que viajan, que se dan un estilo de vida muy alto y que al final ellas ejercen o honran su poder porque también ayudan a los demás, sirven, son mamás, tienen empresas, dan trabajo y digo, qué padre, o sea, eso también es otra manera de ejercer poder, ¿no? Entonces, pues como que el hecho de resignificarnos qué es el poder, siento que es muy personal y yo no puedo decir, esa mujer es menos poderosa que yo porque anda arriba de una camioneta y yo ando en bici Ujú. o esta lee las cartas y la otra es política y hay una es más poderosa que otra. No sé, es que más bien depende cómo uses tu poder. Yo más que nada es cómo lo uses y con qué intención. Eso es lo que te hace exitoso o no. Entonces sí creo que a veces el éxito va muy ligado al poder personal, al poder, hablo del dinero en mi libro, de la sexualidad, porque eso en realidad es poder también. O sea, entonces yo hablaba justo con mi hermana y decía, bueno, es que ¿para qué nos hacemos tontos? O sea, el dinero se necesita para todo. O sea, no podemos desconectarnos de la energía del dinero ni de la energía sexual creativa, va más allá de tener relaciones físicas o afectivas, sino que tu energía sexual creativa es esto, o sea, utilizar tu poder sexual creativo para, como tú dices, escribir, bailar, cocinar, o sea, y eso es poder. O sea, y eso es poder y hay que honrarlo y hay tanta culpa en eso, como te digo, está en el inconsciente colectivo la culpa con desear ser millonario. Ay, no, porque van a decir que soy egoísta o los ricos, esto. Y la verdad, yo estoy aquí en Canadá, veo tanta abundancia, tanta accesibilidad de tener una casa linda, de tener una camioneta, de viajar, y eso o sea, no te hace más ni menos. Personas extraordinarias y normales, igual que tú y yo, y digo, o sea, ¿por qué se nos ejerció? Por ejemplo, veo mucho en México esta idea de que tener dinero es como te comportas de esta manera, o Algo. si tal. Y viene mucho de la iglesia, ¿no? Y los pobres son buenos y malos, y, o sea, son cosas que la verdad son fuertes, pero yo también he desmitificado mucho eso porque yo digo, bueno, sin una empresa, sin dinero, sin flujo, o sea, ¿cómo te ayudas a ti? ¿Cómo ayudas a otros? O sea, realmente uno en supervivencia, pues no puede crear. Y cuando uno está bien económicamente, tiene lo necesario para subsistir, pues te puedes sentar con tu cafecito a escribir un libro, te puedes como estar bien, ¿me entiendes? O sea, entonces yo sí creo que el éxito es algo muy personal pero también va mucho más allá del mundo físico o material,
que el mundo físico material es una herramienta que nos permite lograr nuestras metas, nuestros objetivos, pero eso no determina tu éxito o tu poder. O sea, podría concluir con eso. Así, o sea, como va de la mano, o sea, no está peleado, ¿no? El hecho de querer más o querer alcanzar tus sueños, ya sean materiales o espirituales, o eso qué bonito lo de honrar tu poder. Y de hecho, fíjate que el tema del dinero, como lo abordas, la verdad a mí me pareció muy interesante, porque ahorita me estoy acordando de que tú hablas de que el dinero es como las venas y las arterias, Mm. y la abundancia es como a ver, acuérdame el cuerpo. Como el cuerpo, ajá. Digamos que, Ah, bueno, yo digo que tú eres la fuente ah, y el dinero es como las herramientas, el canal, ¿no? Por donde pasa, digamos. Pero la fuente es como el origen, ¿no? Como el universo, el origen de todo, o sea, no se puede destruir, o sea. Y eso es simplemente algo que te ayuda a, pues, a fluir, ¿no? Con la vida. O sea, es muy metafórico, por decirlo así, pero ¿por qué crees que hay gente que se sobreidentifica demasiado con el dinero o el mundo material? Y cuando le quitan eso, uff, o sea, ¿quién es? O sea, ¿quién tiene una eres crisis incluso de identidad. sin, Ujú. sí, o sea, o por eso hasta, no sé, se suicidan o de alguien que se quedó en la quiebra y eso porque de pronto ya, o sea, se perdió el sentido, ¿no? Entonces, qué fuerte porque al final, pues, te das cuenta ahí que entonces eso no es lo que te da, pues, el poder. O sea, el poder, te digo, va más allá y creo que la libertad es algo, a mí lo que me gusta mucho del dinero y entonces que te da libertad para elegir. O sea, porque tú, si basas tu vida en el miedo, es como, yo estoy en este trabajo porque tengo que ganar el dinero y estás esclavizado, pero no eres libre porque no haces lo que te gusta, porque tienes miedo. Y el dinero te da esta libertad de elegir, de decir, ¿sabes qué? O sea, yo tomo mi camino y hago lo que quiero, me puedo tomar un avión o... Y eso es padre porque la libertad pues te da como de alguna manera esta parte de creatividad, ¿no? De poder crear, de hacer más cosas. Entonces, yo sí soy pro de que uno tiene que resignificar su relación con el dinero y sobre todo con el merecimiento, porque vivimos una, vivimos en una sociedad donde todo es sobreesfuerzo, te tiene que costar para merecer y a veces hay cosas que salen tan fácil y qué padre, o sea, no tienes por qué sufrir, ¿me entiendes? Ah, Como, sí. entonces, creo que a veces esto del merecimiento sí va muy, muy relacionado a nuestra autoestima y a nuestro trabajo de desarrollo personal, que como tú pues bien dijiste, pues tanto las mujeres, ¿no? Como los hombres, pues estamos trabajando, pero sí espero que podamos resignificar más esta parte. Para... Sí, la verdad es que a mí me gustó mucho tu abordaje sobre el dinero, y digo, para cerrar como ese tema del dinero, también me gustó la parte donde dices que en mi ejemplo que diste de si pierdes el dinero es como pierdes tu poder, y no, o sea, tú dices es que realmente no dejas que el dinero se apodere como de esa fuente de energía que eres tú, sino más bien tú eres el que, o sea, el que Sí, él es el que le da el poder, ¿no? A esa, al dinero es como parte de ti, entonces no, sí. no es al revés. Y creo que Sí, también, por eso la gente que, digamos, tiene mucha abundancia en su vida, dinero, ya lo ve como algo tan natural que es como cualquier cosa. No le da demasiado poder porque, no digo que toda la gente, porque hay gente que puede igual tener mucho dinero y lo presume y le da demasiado cosa, pero ya lo ve como, pues como otra cosa de su vida, ¿no? O sea, y es bonito poderlo ver como algo natural en nuestra vida. El saber cobrar, o sea, el poder decir, valoro también mi trabajo y entonces sí es importante, pues poder reconocerlo porque también todo esto, como te digo, Marisol, viene desde nuestros ancestros y viene desde nuestra percepción y desde nuestra historia de vida de cómo fuimos educados, ¿no? Y pues a mí sí me gustaría como sobre todo en México que hay tantas desigualdad social, pudiéramos pues resignificar esta parte. Por eso qué bonito que tú lo pudieras como
captar así, ¿no? Como no darle tanto poder, porque en realidad tú eres el poder creador y el dinero pues no te tiene que faltar cuando pues de alguna manera estás en tu camino, ¿no? Y fluye. Porque sí es una energía, o sea, sí suena muy filosófico, pero pues el dinero es energía creadora, o sea, ya ahorita ni físico está en un plástico y estamos haciendo transferencias y así es, ¿no? O sea, entonces, eso. Sí, sí, de hecho me gustó muchísimo cómo lo abordaste y incluso dices tú, realmente el dinero no te va a venir a solucionar algo que no está ya en ti. También lo dices Exacto. así como, o sea, si es algo que tú no has resuelto, o sea, el dinero no va a venir a resolverlo. O sea, si tú no lo has resuelto a lo mejor en el lado emocional, espiritual, o sea, el hecho de que llegue, o sea, si tú no lo resignificas, vamos, así como llegó a Ujú. salir porque no le das ese valor o porque le das más poder y sí, la verdad es que me gustó muchísimo cómo abordaste esa parte. Y volviendo un poco a la parte de la energía femenina, ¿a ti qué te ha ayudado como o sea, si nos puedes dar como recomendaciones para como conectar o reconectar, podemos decirlo así, con esta energía femenina? O sea, ¿qué podemos hacer si ya somos conscientes de que nos hace falta como volver a esa parte femenina, a retomar ese balance? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos puedes recomendar? Pues yo tengo muchos espacios en mi día a día de autocuidado. Por ejemplo, desde que me levanto, tengo mi ritual de estirar 15 minutos. A veces tú dices, bueno, no tengo tiempo y en realidad te lo tienes que hacer. O sea, sí o sí ya vivimos en una época donde necesitamos espacios para relajar nuestro sistema nervioso porque estamos sobreestimulados con la información, con las redes sociales. Y de verdad, darte un paseo por el parque, darte media hora, 20 minutos de estiramientos, de reconexión, de respiración, tomarte tu tecito en la mañana y escribir, poner una intención en tu día. O sea, para mí son cosas, rituales clave que te conectan sí o sí con tu bruja, con tu energía femenina, con tu lado místico, con tu lado como digamos, de placer. Porque para mí energía femenina es igual a hacer, a placer, a creatividad, a, sí, o sea, crear vida, a darle como este sabor que de alguna manera el sagrado masculino es muy hermoso también porque nos da estructura, nos da fuerza, nos da disciplina, nos da otro tipo de poder, pero sin esta energía sagrada que es la femenina también es difícil como co-crear. Por eso creo que todo es tan perfecto y existimos mujer, hombre, y estamos como todo el tiempo danzando y ensoñando en este plano porque existen estas dos energías creadoras. Entonces, en un mundo, como tú dices, tan del hacer, pues tan patriarcal, tan de resultados, de que el éxito es lo que se ve, o sea, ¿cómo, no? ¿Cómo me conecto con eso? Pues para mí es eso. Es clave tener mis rituales, mis espacios de gozo, de placer y del cuidado de mí. O sea, llámese eh, irme a caminar, bailar. La otra vez estaba en mi periodo. Y de verdad yo me sentía 2 días, no digo que insoportable, pero sí fueron 2 días como que estaba muy flor de piel, o sea, y me puse a bailar así media hora, puse música, te lo juro que no sé qué sucedió, pero sentí algo tan padre y ahí fue cuando me dije, es que viene información muy poderosa cuando uno está en su menstruación, en su periodo te llega como esta información de que ya no toleras lo que ya no puedes seguir cubriendo lo que tu alma te dice, ya, Rocío, lo tienes que ver, o sea, ¿para qué te haces? O sea, ya sabes lo que quieres, o sea, y el poder danzar con esas emociones, con esta parte como, yo veía mi sombra en el cuarto mientras estaba bailando y ver mi sombra y como toda esta parte como de mi inconsciente que sigo como dejando de lado, como diciendo, después, pues esos días me lo mostró muy claro, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Pues es para mí esa es la conexión con la energía femenina, conectar con tu lado,
instintivo, con pintar, hacer cosas que te den gozo y placer. Seas mujer, seas hombre, volvemos a lo mismo. O sea, haz cosas que te llenen el alma, que te den placer, y solo cada quien sabe lo que le da placer. O sea, yo no puedo decir que es igual que a mí, que a ti, o sea, pero sí el arte y las cosas, la naturaleza está pues comprobado científicamente que a todos nos ayudan a bajar la guardia, a sentirnos más felices y es bonito, ¿no? El acariciar una mascota, cosas como tan simples que uno dice, pues sí, pero pues eso nos ayuda. O sea, el estar conectando más con nuestras sensaciones físicas y corpóreas más que con la mente y con el estrés y con el deber hacer. Ah, Rocío, y por ejemplo en tu libro abordas mucho y de hecho debo decirte que me dio mucha curiosidad a partir de tu libro cómo practicar yoga. La verdad es que yo sí medito, pero no practico yoga, no me he relacionado con ese mundo, pero me llama mucho la atención y me gustaría como que tanto para mí como para las mujeres que nos escuchan, si tú no tienes ningún contacto con la yoga y quieres como comenzar, ¿con qué tipo de yoga nos recomiendas? ¿O cómo podemos hacer ese acercamiento? Pues para mí el Hatha Yoga es la madre de todas las yogas, porque es de hecho la práctica como más antigua, el Hatha, ese estilo. Hatha significa, bueno, se escribe H-A, sol y ta, luna. Entonces, quiere decir equilibrar, volvemos a lo mismo, el femenino y el masculino, el sol y la luna, ¿no? En la India o en las culturas orientales insisten mucho en eso, siempre volver al equilibrio entre el femenino y el masculino, el sol, la luna, yin, yang, todos estos términos que abordan estas culturas, y el hatha son posturas más lentas, más marcadas, con un poquito de más tiempo, no hay tantas transiciones, pero siento que es perfecta para iniciar el yoga, el hatha. Un principiante básico, porque es muy completo, son las posturas más tradicionales y creo que respeta mucho los principios del yoga en general, porque pues ya ahorita hay muchas variantes del yoga, pero esa para mí sería el hatha, que es como la más general, o podría decir que la madre, ¿no? Entonces, si te interesa, por ejemplo, un acercamiento, sí recomiendo eso porque al final para mí el yoga es muy preparatorio para la meditación. ¿Por qué? Porque te prepara para justamente relajar tu mente, y yo he comparado cuando traigo la mente muy activa, cuando medito después de hacer yoga, aunque sean 15 20 minutitos, a antes. Porque no sé por qué el simplemente hecho como de hacer estas posturas de poder, porque la verdad el yoga es una práctica espiritual, energética, o sea, en Occidente ya pues se ha tergiversado mucho, ¿no? Y lo ven ya como una práctica muy física, o se puso de moda, ¿no? Como con tu tapetito pues sí, las marcas, ¿no? Lululemon, y que te veas así súper, eh, pues fitness, porque claro que el yoga también te puede dar un cuerpo saludable, sabiendo comer y todo eso, pero creo que sí va mucho más allá de una práctica física. Para mí es una práctica energética espiritual, porque el yoga incluye muchísimas cosas, o sea, cantos de mantras, eh, incluye todo el tema de los chakras, o sea, no sé por qué de alguna manera te empieza como a llegar mucha más información. O sea, hace 8 años que yo empecé a hacer yoga, ahorita mi concepción del yoga ha evolucionado y ha cambiado muchísimo, porque esta práctica me abrió otras cosas. O sea, entonces, si realmente tú lo quieres iniciar como, o tú u otra persona, como solamente una práctica introspectiva de ejercicios, está perfecto, pero estoy segura que después de muchos años que ya lo empieces a practicar, lo vas a ver, lo vas a empezar a ver de otra manera en tu cuerpo. O sea, cómo tus centros de poder o tus chakras o tus posturas te abren cierta información, ciertas cosas. Y de verdad yo he terminado clases de yoga. Es raro,
pero hasta con lágrimas. O sea, lágrimas de que algo se abrió. También es muy importante el maestro, pues cómo lo aborde, porque hay maestros que meten mucha práctica como de reflexión, de introspección y se te pueden abrir ciertas cosas. Cuando uno abre las caderas, que hay muchos bloqueos de información, a veces puedes como sentir eso, ¿no? Hasta que la gente está, que llora porque se desbloquearon cosas. Entonces, sí se me hace como algo muy bonito que te puede ayudar a desarrollo personal y también pues a la mente, ¿no? A poder también llevar unas prácticas más meditativas más, pues más fuertes. Porque sí creo mucho que van de la mano, pues, la yoga y la meditación. Entonces, eso. Súper. Entonces ya tomé nota. Hatha Yoga. Ujú. Hatha, sí. Y bueno, me gustaría para ir cerrando, volver a tu libro. ¿Y cuál para ti ha sido como el capítulo o la frase o aquello que fue para ti así como más impactante o que incluso puede ser que fuera más, que te hubiera costado más trabajo a lo mejor porque fue como muy emocional o tuviste que investigar más o si nos puedes compartir qué parte de tu libro fue así Sí, para ti? claro. Pues definitivamente fue la carta de mi papá. Creo que volvemos a lo mismo. Esa carta también la canalicé porque justamente fue el año pasado que fui a México. Bueno, antes de publicar mi libro, traía como mucha información y yo ya había estado pidiendo al universo más información sobre mi linaje paterno, ¿no? Y la verdad fue muy fuerte porque esa noche que escribí esa carta, prendí una velita y me puse a hacer una dinámica con mi papá. De hecho, mi psicóloga me dejó comprarle un carrito y jugar con su niño interno. Entonces, imagínate, o sea, me puse a jugar con el carro y sentí el niño interno de mi papá y puf, se abrieron muchas cosas. Y lloré, 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 lloré. Esa noche estaba escribiendo la carta y, o sea, me rompí. De hecho, sí creo que sí se siente esa carta Sí. como fuerte, lo siento. Y la verdad, me rompió totalmente, pero después dije, nunca dudé en que la tenía que poner en el libro, porque yo sí sentí que de alguna manera cuando tú sanas, ayudas al mundo a sanar. Y muchísimas personas al leer esa carta se cuestionaron la relación con sus papás, se cuestionaron seguramente muchas cosas de su vida. Y la verdad para mí fue como una ofrenda y en agradecimiento y también honrar a mi padre, porque a veces nos enfocamos más en lo malo, en cómo sucedieron las cosas, que en lo bonito que esa alma o esa persona te pudo dar. Ah, Entonces, pues sí, gracias a Dios estoy muy en paz con él y con nuestro camino, porque pues creo que yo no sería como soy si no fuera también gracias a él, ¿no? Entonces, creo que esa fue la parte más dura o difícil, pero también la más sanadora. ¿y en algún punto como dudaste de compartir eso, de algo tan íntimo o siempre fue así como de no, sí, tiene que estar en el libro? Mi ego dudó, pero volvemos a lo mismo. Cuando ya estás en este camino, identificas pues cuando es ego o cuando tu alma te dice, pues ya está, ¿no? O sea, no le pongas tantas barreras, porque en realidad estás en un servicio, o sea, y si dejas que tu ego hable más que tu servicio o tu alma, pues ahí ya se pierde, ¿no? La intención, la magia de poder expresar, ¿no? Con más allá de las palabras, un mensaje. Entonces, la verdad es que no, ya después que lo pienso bien, mi alma siempre fue como, ya, Rocío, ya está, ¿no? No. Pero es claro, el ego siempre quiere buscar las maneras de agarrarse de algo y sobrevivir, pero por eso hay que, volvemos a lo mismo, meditar y tener mucho trabajo de reconexión para poder, mm, o sea, no alcanzar eso, sino decir, bueno, ya. Entonces, pues así fue. Fue muy bonito, pero sí fue desgarrador de que, pues sí, claro, o sea, fue muy sanador.
lo podría llamar más como sanador, más que desgarrador, es sanador. Para alguien que no ha leído tu libro, ¿qué le dirías que puede encontrar en él? O sea, si tú, desde tú que eres la autora, yo sé, pero Sí, ¿qué pues, puedes comentarle a alguien que pueda encontrar en tu libro? ¿Por qué leer tu libro? pues yo siento que te va a dar un atisbo de conciencia. O sea, sea grande o sea pequeño, si realmente te pones a contestar las preguntas que te hago y si realmente lo terminas y lo lees así con calma y haces las cosas, te va a dar un atisbo de conciencia, o sea, podría decirlo así. Un pequeño despertar, una proyección que te hice, que te proyectaste a través de mi historia, te conectaste. Entonces, sí creo que si estás interesado en poder abrir un poquito más tu conciencia, en conectar con el desarrollo personal, más allá del morbo, de decir, ay, pues yo no creo en los chakras y todo eso, porque pues ni siquiera hablo tanto de los chakras, hablo más como de cosas más profundas Sí, y que te dé un espacio de decir, bueno, vamos a ver, ¿no? Que quisiera conocer un poquito más allá del juicio, del esoterismo, de lo que es del yoga y todo eso, pues abrir un poquito más tu conciencia y conocerte y poder, porque las preguntas son portales y si tú realmente conectas con esas preguntas y las respondes, seguro se te van a abrir cosas, ¿no? Se te va a abrir información. Entonces ese es mi legado. Ojalá que pues quien esté escuchando esto se anime, ¿no? A ir a tener un trabajo. Sí, podría decir que es profundo, a veces no es lo más cómodo, ujú, pero vale la pena. Yo sí, pienso que sí vale la pena. sí, coincido que vale la pena. ¿Y dónde podemos encontrar tu libro? En Amazon está en pues de todos los países, ahí lo pueden encargar y ahí ya sea en físico o en Kindle también se puede comprar. Entonces, ahí en Amazon, hasta ahorita nada más ahí lo tengo, pero pues esperemos ya en un futuro pues en librerías o promocionarlo un poquito más. Algo con lo que quieras cerrar, una frase, algo con lo que desees despedirte. Pues en realidad eso, sigue tus corazonadas, siento que apagamos nuestra luz porque dejamos de escucharnos. Y creo que si nos aprendiéramos a escucharnos más, nuestra luz interna, nuestros guías espirituales, nuestra misma alma y nuestro camino nos va sosteniendo, que vamos tejiendo con el invisible, ¿no? Con, pues sí, con la materia, con la madre. Y yo sí creo que siempre estamos siendo sostenidas, sostenidos y que confiemos más en estas corazonadas, porque cuando uno empieza a despertar, también insta a otros a despertar su alma, su conciencia, y creo que es bonito poder estar conectados con nuestro ser y vivir en paz, porque a veces la vida no tiene por qué ser tan compleja. Yo creo que uno mismo se va complejizando y la verdad la paz es algo que cuando lo experimentas dices, wow, o sea, no sé por qué me complicaba tanto, le daba tanta vueltas a la vida cuando pues es abrir los ojos, abrazar lo bonito que uno tiene en la vida y estar bien, ¿no? Con uno y con Dios y con los seres que lo rodean. Entonces, pues ojalá podamos permanecer así lo más tiempo posible, ¿no? En paz. A veces en un mundo pues tan en separación, tan caótico, pero que le podamos dar más energía al amor, porque el amor creo que es la energía más poderosa que existe, ¿no? En el mundo y bueno, me quedo con eso, Mari, pero gracias de corazón por esta invitación. Lo disfruté mucho, se me pasó el tiempo súper rápido, pero espero coincidir en Guadalajara contigo y pues te mando un gran abrazo y gracias pues a todos los que estén escuchando esto también. No, pues gracias a ti, la verdad es que también disfruté mucho de la charla y pues los invitamos a que si les gustó, pues nos compartan, nos dejen sus comentarios.
¿Cómo estás en redes sociales para que te sigan? Ah, sí, estoy como Rocío Respira, tal cual, arroba, junto todo, Rocío Respira, de respirar. Y ya, así en todas las redes me encuentran así. Este, y cualquier cosa también, pues me pueden escribir por ahí. Pues muchísimas gracias, Rocío. Entonces, pues nos despedimos. Muchísimas gracias. Bye, Hasta te mando un abrazo, un beso, gracias, Mari. luego.